Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Como siempre les digo al saludar, aquí estamos en este 12º encuentro de la última unidad del programa, que es la quinta. Comenzamos. Y lo que vamos a trabajar en primer lugar es algo que en la teoría de Freud, del psicoanálisis, es sumamente importante. Distinguir claramente que necesidad y deseo son dos cosas bien diferentes. Freud no identificó necesidad con deseo, no son la misma cosa, aunque en lenguaje común, cuando estamos hablando, decimos necesito, por ejemplo, un celular de última gama, de alta gama, y realmente uno no necesita. Uno no se va a morir si no tiene el celular, el último que salió. Entonces, para la teoría psicoanalítica, para Freud, la necesidad es una cosa y el deseo es otra. Y diferenció bien claramente ambos conceptos. Todos los seres vivos tienen necesidades por su condición de seres vivos y necesitan nutrirse y hacer un montón de cosas para poder seguir viviendo. Los humanos también, pero las pocas necesidades que tenemos como seres humanos y seres vivos se satisfacen con objetos determinados. Por ejemplo, el aire para respirar, o en días de calor como el de hoy necesitamos tomar suficiente agua. Y digo bien agua, no necesitamos tomar ni cerveza, ni gaseosa, ni ningún otro tipo de bebida. Lo mismo con respecto a la vestimenta, sí necesitamos cubrir nuestro cuerpo para protegernos de las inclemencias del tiempo, o necesitamos, unas pocas cosas que son verdaderamente necesarias para la vida, para la supervivencia, porque si no incorporamos, consumimos esas pocas cosas que necesitamos para seguir viviendo, nos morimos. El aire, el agua, etc. Pero lo que en realidad más nos preocupa, nos conmueve y nos hace hacer cosas a los seres humanos es esto. Estamos llenos de deseos que son conscientes, sabemos bien, decimos quiero tal cosa, necesito, me voy a morir si no consigo, qué sé yo, una sandalia nueva. Y son formas de expresarse nomás, porque nadie se muere porque no compra la mejor sandalia que vio en algún, no sé, en algún shopping. Entonces, el deseo, el consciente, algo que nosotros podemos decir yo quiero, necesito, anhelo, deseo, etcétera, etcétera, eso sí, eso es muy humano. Y cuando Freud explicaba esto, él decía, en alemán por supuesto escribía, utilizó ese término en alemán que ven ahí abajo, Wunsch, porque se refería a el deseo formulado, así lo que nosotros le decimos el quiero, el necesito, el me voy a morir si no tengo. Cuando podemos hablar así, es algo consciente, tenemos bien clarito así en la mente que necesitamos, quiero, me voy a morir si no consigo, yo si no salgo de vacaciones creo que no voy a sobrevivir al año que viene, etc. Esas son formas de explicar qué estamos queriendo, pero no tiene nada que ver con necesidad. El término alemán, como dice Freud, para referirse al deseo que sí, del cual se puede hablar, el anhelo, para referirse a eso, repito por segunda vez, él usó la palabra Wunsch. Y para referirse a un deseo que está prohibido por la cultura, que uno tiene ganas de hacer o de consumir tales o cuales cosas, pero como nos dijeron que son cosas malas, que no está bien que lo hagamos, etcétera, etcétera, desde que somos chiquititos nos prohíben hacer un montón de cosas, y pues bueno, sabemos que hay cosas que tienen que ver con lo prohibido. Puedo tener muchas ganas de matarle a alguien, pero está prohibido, entonces obviamente no lo voy a hacer. Tengo el deseo de, no sé,
robar porque quiero comprarme un celular o necesito cambiar mi auto. Bueno, no lo puedo hacer. Tengo prohibidísimo, ni siquiera me entero por lo general, yo, como cualquier otro ser humano, de que tenemos todos deseos que están prohibidos. Para hablar del deseo prohibido por la cultura y por lo tanto reprimido, por ese mismo motivo, Freud usó otro término que ven allí, Begierde. Es totalmente diferente. Una cosa es el Wunsch, lo que uno sabe que quiere y lo puede decir con todas sus letras, y lo otro que está en lo profundo de la mente, entre las cosas reprimidas. Ese es el deseo prohibido o reprimido. Acá hay una aclaración en esta diapositiva que algunas veces Freud, en vez de Begierde, que es el término que remite o tiene relación con lo prohibido, con los deseos que tenemos pero que están prohibidos, a veces utilizaba otra palabra, Lust. Ambos términos, en alemán, evocan la acepción de concupiscencia, apetito, deseo, ganas, pero por lo general de cosas no tan santas. El problema está en que en castellano tenemos una sola palabra, deseo. Pero cuando decimos deseo, sabemos de qué estamos hablando. Yo deseo esta noche salir a bailar. Bueno, lo puedo decir perfectamente bien porque como no tiene nada de malo ni prohibido, en todo caso no es conveniente en este momento de pandemia y con peligro de COVID, pero deseo, yo lo puedo decir. Nadie me va a llevar a la cárcel, ni voy a cometer un delito, ni voy a cometer un pecado porque diga, yo deseo irme a bailar esta noche. Entonces ahí tenemos el deseo permitido. Pero en castellano no tenemos una palabra para designar a eso prohibido, que está reprimido, que está en el inconsciente, que la cultura hizo que renunciáramos, en teoría nomás porque no desaparecen de nuestra mente, siguen estando ahí los deseos prohibidos. Y entonces cuando en castellano tenemos una sola palabra se complica un poco, porque deseo es el permitido o prohibido, lo que se puede decir o no se puede decir, y entonces se complica un tanto distinguir la diferencia entre el deseo que uno lo puede formular, yo deseo hacer tal cosa, deseo que me regalen, deseo viajar, deseo comprar, deseo, pero están las otras, los otros deseos también, pero que están reprimidos por la cultura y que están archivados en el inconsciente. Pero como no tenemos dos palabras diferentes, le llamamos deseo permitido y deseo reprimido. ¿Cuál es la definición que da el psicoanálisis de la palabra deseo? En la concepción dinámica freudiana, uno de los polos del conflicto defensivo, el deseo inconsciente, tiende a realizarse según las leyes que rigen el sistema inconsciente, los signos ligados a las primeras experiencias de satisfacción. De esto ya habíamos hablado. Según el mito que creó Freud para explicar por qué andamos siempre deseando y siempre supuestamente incompletos y me falta y me muero si no consigo y necesito, yo ay, no aguanto más, creo que me voy a morir si no me dan lo que pido, porque así nos expresamos por lo general. Esto tiene que ver con aquella primera experiencia de satisfacción que nos dejó como algo perdido y que andamos por ahí buscando por el mundo, es algo que se nos perdió. En realidad no se perdió nada, pero es el mito que Freud creó para explicar por qué nos pasa esto. Nunca estamos del todo satisfechos, siempre creemos necesitar algo más y cuando conseguimos ese algo más nos dura un ratito más la paz y el sosiego y la alegría y después nos falta otra vez otra cosa. Este deseo de buscar algo nos empuja hacia determinado objeto o persona o situación, pero no existe el objeto o la persona o el lugar o la situación que colme, que haga que desaparezca una vez por todas. Cuando uno cree que encontró eso que tanto necesitaba, que se moría por tener, la satisfacción, como ya dije y ahora repito, dura
un corto tiempo, a veces dura un poco más y otras veces muy poquito tiempo, pero que no existe la persona así plenamente satisfecha, que está feliz, no le falta nada, todo está perfecto en su vida. Ese ser humano no existe. Esto es lo que nos pasa. Nos esforzamos terriblemente para conseguir algo que supuestamente nos va a dar la felicidad total. Pero al rato ya se necesita de vuelta o en realidad se desea otra cosa. Y una vez que encontremos esa otra cosa que supuestamente también nos va a dar la felicidad absoluta y nos va a durar muy poco tiempo. Ese es un rasgo humano por excelencia. Vivimos insatisfechos, siempre nos falta algo más. Después conseguimos algo y estamos tranquilos y felices un tiempito. Y después de nuevo otro problema, nos falta de vuelta otra cosa. Pero hay que reconocer que es esa búsqueda que tenemos de estar algo más, algo más, algo más. Esa búsqueda constante es la que explica la producción cultural de la humanidad. Y también explica las atrocidades que hacemos a veces los seres humanos, así como eh, muchos, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hubieron personajes que se destacaron por hacer cosas maravillosas, hermosas, que todo el mundo admira, porque se destacan en el arte, en el deporte, en el altruismo, que son héroes, que salvan vidas y no sé qué cuántas cosas más. Eso lo hacen porque tienen ganas, ese deseo que le empuja, que deseo hacer esto, quiero hacer esto, tengo que hacer esto. Y hacen cosas, hay humanos que hacen cosas maravillosas, eso no se duda. Pero también hay otros humanos que en esa búsqueda de algo que le complete puede llegar a fabricar las peores cámaras de gas, métodos para torturar a seres humanos, atrocidades. Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad todos los humanos funcionamos a dos puntas. Algunos que en esa búsqueda de ese algo que le va a completar hacen cosas fantásticas y pasan a la historia como grandes personas. Y otros que también pasan a la historia, pero porque cometieron unas horribles cosas, unas atrocidades, justamente buscando ese algo que supuestamente le va a llenar, completar y dar esa felicidad total. ¿Dónde es que se nota muy bien esta búsqueda así de crear? Hay algo que uno necesita decir, sacar para afuera. Se nota en personas que, como ustedes que estudian arte, tratan de expresarse vía el proceso de sublimación, o los que investigan, los investigadores científicos, o incluso podríamos agregar los deportistas que si practican, se entrenan para las Olimpiadas, por ejemplo. Es un esfuerzo, una, pero un esfuerzo impresionante, sí, pero hay que ponerle muchas ganas, mucha libido, la fuerza de la pulsión sexual, pero convertida en algo que ya no es algo estrictamente sexual, sino que es descubrir algo, crear algo bello, una música, una pintura, descubrir algo que ayude a la humanidad, destacarse en cualquier área del deporte o de lo que sea. Hay muchas personas que logran sublimar su pulsión sexual y convertirlo en algo valiosísimo para toda la humanidad. Y ahora vamos a ver la relación entre el deseo, la transgresión y la obra de arte. Empezando por una definición de qué es transgresión, es transgredir, no dice nada. Y transgredir significa quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto. Eso dice el diccionario de la Real Academia. O sea, es hacer algo prohibido, violar un precepto, violar una ley o algo que no está bien visto, quebrantar las costumbres de la sociedad, por ejemplo. Eso es una transgresión. Y si pensamos en una definición simple de que el arte es transgresor, ¿y qué es lo que es el arte transgresor? Yo encontré esto, después les doy el enlace, que dice algo así como que yendo más allá de lo establecido hace tambalear el concepto de lo que para la cultura, el momento, es arte tradicional. Ustedes saben que cada vez que surgen movimientos nuevos, estilos nuevos,
todo el mundo se desespera. Yo encontré una vez un artículo muy simpático de un médico que trataba de explicar, un oftalmólogo, trataba de explicar por qué los impresionistas pintaban tan extraño. Según él tenían nistagmos, es decir, que los ojos se le movían demasiado porque tenían una falla. Eso habíamos trabajado ya en otro momento, los movimientos sacádicos, así que se mueven los ojos. Y esa era la explicación que dio un oftalmólogo cuando aparecieron los primeros impresionistas con ese estilo tan poco tradicional de pintar. Tenían un problema con los ojos que no se les quedaban quietos. Siempre que aparece alguien que hace cosas diferentes, ya es un transgresor. Y en arte se da mucho esto. La pregunta es, bueno, ¿por qué lo consideramos transgresión? ¿Por qué nos molesta tanto? ¿Por qué? Y bueno, no, por lo general muchos artistas, muchos creativos atacan los tabúes culturales, no es que atacan, está mal expresada la frase esta, hacen algo absolutamente diferente a lo que se espera que las artistas o las personas de bien, como se dice vulgarmente, tendrían que hacer. Hay tabúes culturales. En todas las épocas habían cosas prohibidas que no se tenían que hacer, no se tenían que tocar, no se tenían que decir, no se tenían que... bueno, en fin. Siempre hubieron prohibiciones en todo tiempo cultural. Y el que se anima a pasar por encima de las prohibiciones, ese es un transgresor. Y a veces eso se manifiesta en el arte. Eso, así, simplemente explicado. Allí tienen un enlace de donde yo hice parafrase esto que les estoy diciendo. Si vamos a hablar de la transgresión en el arte, pero según el psicoanálisis, le da un toque más. La explicación del psicoanálisis da una vueltita más. Que el deseo tiene que ver con la sexualidad, que están íntimamente enlazados, eso Freud lo descubrió. El reconocimiento por la palabra, los pacientes hablando le llevaron a Freud a entender que si hay algo que nos complica la existencia es la sexualidad. Da placer también, pero lo complica muchísimo. Y bueno, pues Freud entendió que había una íntima relación, un lazo entre el deseo y la sexualidad. Muy al comienzo, cuando empezó a entender a sus primeros pacientes, él ya pescó que esto, detrás de los síntomas y de la angustia y de una serie de cosas que nos pasan, hay deseos prohibidos relacionados o con la sexualidad o con la agresividad. Él, trabajando con pacientes, como creó su teoría, hablando con pacientes, tratando de ayudarlos, así también descubrió que esos deseos que aparecen, es una forma de decir nomás, pues en realidad no se los ve ahí claramente explicitados, ¿verdad? El deseo que está en el artista y que se plasma en una obra de arte son deseos que no se pueden decir, socialmente inconfesables. Uno puede pintar algo y uno no sabe ni qué deseo está pintando, pero no podría decirlo. Primero porque eso está reprimido en la mente del pintor, o del escultor, o del músico. Pero suponiendo que logre conocer su inconsciente, cosa que no se puede, tampoco podría decirlo en público. Tenemos un montón de frenos que tienen que ver con la cultura y que hace que estemos reprimiendo permanentemente nuestras ganas de hacer cosas que la cultura dice que son malas. Estos deseos que se muestran disfrazados, irreconocibles en el arte, aluden al complejo de Edipo, la sexualidad incestuosa prohibida por lo general, que tiene que ver con esa sexualidad de nuestros primeros años de vida. Y tienen además otra temática, la agresividad. También está reprimida por la cultura. Los humanos somos capaces de amarnos, de sentir fuertes pasiones y deseos sexuales y no sé qué cuánto, pero después nos dicen que eso está prohibido porque se llama incesto y entonces también le tenemos mucha rabia a nuestros seres queridos y también está prohibido tener ganas de, qué sé yo, no sé, cuando se notan las criaturitas chiquitas. Está el primer hijo y después de un tiempito le viene un hermanito. Y es una mezcla de un amor-odio impresionante y de celos
Y el que no ve eso es porque no quiere ver nomás, porque se nota claramente en el niño cómo le quiere al hermano que le vino a usurpar su trono de primero, y le quiere, incluso le llega a hacer daño, pero también le quiere, en fin. En los niñitos que todavía no tienen la represión instalada, se nota muy bien cómo aman y odian. Y cuando odian son capaces de hacerle daño al otro. Después, más adelante le vendrá la culpa, ¿verdad? Cuando se entere que eso no tendría que haber hecho. Pero no es extraño un hermanito o hermanita que le lastima a su hermanito menor, o a veces a un animalito. Tenemos la mezcla de las dos pulsiones y están presentes en todos nosotros, que después, tanto la sexual como la agresiva, esas pulsiones tienen que calmarse e ir al inconsciente, pero que están presentes en nuestras vidas, están. Ahora, cómo se muestra, cómo aparecen? En los sueños. O también, en el caso de las personas que tienen el talento, la capacidad de sublimar, pueden aparecer como creaciones artísticas. Por eso, para el psicoanálisis, cualquier aparición de un deseo inconsciente, aunque sea bajo una forma bella, estéticamente maravillosa, una plasmación de un deseo de una manera artística, no deja de ser una transgresión. Lo que pasa es que es una transgresión permitida socialmente, porque el que ve a una posición de cuadro no tiene ni idea de qué deseos hicieron que cada uno de esos artistas que muestran su producción creativa, su creatividad, qué deseo es el que les llevó a pintar o hacer lo que muestran. Y bueno, uno no sabe, pero como psicoanalistas sabemos que hay deseos reprimidos que se están mostrando muy disfrazadamente de una forma bella. Arte, eso es arte. Y la obra de arte también es un sustituto de fantasías inconscientes. Las fantasías, ya habíamos hablado, es algo que todos hacemos. Todos podemos fantasear despiertos, soñar despiertos, sueño diurno, pero también hay otro montón de fantasías que están reprimidas, por eso hablamos de fantasías inconscientes. Este libro está en la biblioteca y es muy interesante, por cierto. Teorías del arte, Estela Ocampo y Perán. Y dice, esta es una cita textual: el proceso de realización de la obra artística podría sintetizarse diciendo que un acontecimiento de orden afectivo que ha grabado profundamente en la mente del artista produce un afecto que el artista descarga en la obra de arte al mismo tiempo que le da forma y la hace inteligible, entendible. Ahí está la referencia de cómo se puede ubicar en la biblioteca, a pesar de que ahora no haya clases presenciales, pero bueno, si alguien por ahí tiene ganas de ir a leer este texto, que es muy, muy bueno. Es decir, hay algo que quedó en el creativo, en el artista, y ese ser lo descarga, porque está permitido hacerlo así, descarga en la obra de arte ese afecto, ese algo que tiene la fuerza de la pulsión, y la hace inteligible, entendible y aceptable sobre todo. ¿Qué le pasa al espectador cuando ve una obra de arte o escucha o lee? El proceso de traducción, que Freud le llama a eso sublimación, el proceso de traducción de deseos inconscientes que llevó a cabo el artista, produce en el espectador un proceso similar. ¿Qué quiere decir esto? Parte de la obra de arte y llega o descifra el contenido inconsciente. Al ver un cuadro, al escuchar una música, al leer una novela o algo por el estilo, uno pesca, sin darse cuenta, por supuesto, que hay algo inconsciente allí, y a veces uno disfruta enormemente y otras veces lo padece. Es decir, los deseos del creativo a veces le da placer, le encanta al espectador de la obra, y a otros le hace pasar espantosamente mal. Sabemos que en la historia, ustedes deben saber mucho mejor que yo, que en la historia hubieron
muchas obras de arte atacadas por espectadores, por personas que las veían y se ponían tan frenéticas, les molestaba tanto lo que estaban viendo porque les tocaba algo de su propio inconsciente que no podían soportar. Entonces han bueno, cortado lienzo con un martillo, atacado a una estatua, etcétera. Bueno, sabemos, han vuelto a pintar pinturas así valiosísimas. Hay gente que disfruta el arte, hay otra gente que lo padece. ¿Por qué? Porque algo del inconsciente, del deseo reprimido del artista, se conectó con el deseo reprimido del espectador. Y esto es lo importante de entender, que cuando podemos hacer cosas prohibidas, transgredir, pasarnos de la raya, como se dice en lenguaje común, y no hay sanción, no hay culpa o vergüenza, o cualquiera de los frenos culturales, eso nos encanta, se vive como placer. Poder hacer cosas prohibidas o ver cosas prohibidas sin tener después ninguna culpa, sin que nadie nos castigue, o que nos castiguen, o nos critiquen, o nos hagan sentir muy mal, eso lo vivimos como muy placentero. El placer es la descarga, y bien entre comillas, no peligrosa, de tensiones que obedecen a deseos prohibidos. Los sueños tienen ese encanto. En los sueños siempre se está cumpliendo un deseo prohibido. No sabemos nomás cuál es, porque el sueño está totalmente desfigurado, deformado. Las imágenes que aparecen ahí no tienen pie ni cabeza, ni siquiera para nosotros, que fuimos los que soñamos nuestro sueño, vale el juego de palabras. Entonces, hay una cuota de placer en la posibilidad de descargar algún deseo prohibido sin entrar en una situación peligrosa. Eso es placentero. Y parte del encanto del arte, del placer que provoca, tiene que ver con que permite transgredir sin consecuencias, tanto al que creó como al que disfruta la obra de arte. Pueden hacer algo que en teoría está prohibido, o pueden mostrar algo que está allá en lo profundo de la mente de ambos dos. Este mismo resultado tienen otras actividades humanas. Por ejemplo, el chiste. Nos podemos matar de risa de un chiste que, si uno piensa bien, es una atrocidad muchas veces lo que nos hace reír. Y cuando hacemos bromas también, o frases en doble sentido, y nos podemos reír, eso está socialmente aceptado. Es muy común que alguien diga alguna cosa desagradable para la otra persona, qué sé yo, no sé, que puedo inventar. eh, Te cortaste el cabello, qué mal que te queda, horrible te queda tu corte. Y cuando la persona que escucha eso se queda toda cortada, toda que no sabe ni qué decir, no te digo en broma, nomás te queda precioso, lindísimo, te queda ese corte. Lo primero que se dijo es la verdad, pero culturalmente es posible atacarle así, agredirle al cohete a una persona, decirle horrible te queda, qué espantoso tu cabello, y después cuando la otra persona se queda así toda compungida, dice, no, te estoy haciendo una broma nomás, no, vos creíste que te hablaba en serio, no. Esas son formas de hacerlo prohibido, con los chistes, con las bromas o con las frases en doble sentido. Y está aceptado, se permite. Hay algunas personas que no aceptan los chistes y las bromas y no entienden cuando se les habla en doble sentido, ¿verdad? Porque son muy reprimidas. Pero en líneas generales nos podemos reír de cosas que, si fueran en serio, entre comillas, tendríamos que asustarnos y decir, ay no, qué barbaridad, yo no quiero ni escuchar eso. Es mentira, nos encanta. Cada cosa que se dicen, chiste va, chiste viene, y se termina diciendo barbaridades muchas veces, ¿verdad? Y los chistes gráficos ni qué decir. Pero bueno, la cultura nos permite hacer ciertas trampitas. Y bueno, terminamos el 12º encuentro. Pónganse contentos porque ya no se sube aporte al foro. Hasta el 10º encuentro había obligación, o había un pedido de que suban aportes al foro sobre lo trabajado en esos encuentros. Pero ahora ya cumplimos la cuota, así que
Me despido por hoy, no hay nada que subir al foro y continuaremos en el siguiente encuentro. Que estén bien, hasta pronto.